Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y empezar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se produjo la partida de un distinguido colega y amigo, Wilfredo Alemany, pues falleció esta semana. Él inició su carrera en los medios de comunicación, en la radio, como locutor y como uno de los mejores locutores noticiosos del país en la época en la que no habíamos experimentado todavía el desarrollo que alcanzó la televisión y posteriormente las redes sociales. Entonces, la radio informativa tenía un rol muy importante y nosotros teníamos varios noticieros de radio que eran los medios de información más populares que habían. Entonces, en esa etapa, Wilfredo Alemany se convirtió en uno de los principales locutores noticiosos del país. Pero él no se quedó solo en la voz que tenía, en las condiciones, en la dicción, en esa capacidad de leer sin equivocaciones. No se quedó solamente en eso, sino que siempre cultivó su pensamiento con la lectura y evolucionó como una persona que le dio características intelectuales a su presencia en los medios de comunicación, analizando los temas con la mayor racionalidad e información y datos, estableciendo sus posiciones que no necesariamente la gente comparte lo que uno establezca, pero siempre se respeta el hecho de que se traten de fundamentar las cosas y de que las personas expresen sus ideas entendiendo que no son las únicas y que hay que respetar las ideas contrarias. Y yo creo que esas cosas las tenía muy claras Alemany, Wilfredo Alemany. Entonces, esta es una ley natural de la vida. Todos pues tendremos el día de nuestra partida. Entonces, la lección es vivir la vida a diario lo mejor que uno pueda, tratando de ser feliz y de compartir esa felicidad con las personas que rodean a uno. Y para eso no se necesitan muchas cosas, sino el disponer, el tener un sentido de la vida. Así es que con estas palabras quiero hacer llegar mi abrazo a toda la familia de Wilfredo Alemany, a su esposa que era Mencía Ortiz, y a todos sus hijos y a todos sus amigos. Entonces también quiero comentarle un hecho muy triste que se produjo esta semana, un hecho que parte el alma, que fue el que un niño de 3 años creyera que una pistola que tenía su papá era un juguete. A los niños les regalamos pistolas de juguete
les regalamos pistolas de juguete. El niño pensó que era un juguete porque su padre llegó a la casa pasado de tragos, entonces la esposa, otra persona de la familia, entendieron que no era conveniente que lo dejaran con el arma porque él estaba pasado de trago. Dame esa arma, vamos a guardarla. Guardaron el arma, pero parece que el niño vio donde colocaron el arma. Y el niño buscó el arma. Todo se conjuga para la tragedia, porque el arma era una 380 de aleación de aluminio, es decir, lo que llamamos como 9 milímetros, y liviana, y entonces el niño la manipuló jugando con una hermanita de 2 años y la mató lamentablemente. Entonces el padre tiene varias complicaciones. No creo que se llegue a lo del homicidio involuntario porque en verdad él no sabe ni lo que pasó ahí. Pero él tenía un arma sin documentación. Entonces tiene un porte ilegal de arma de fuego. Y ese porte ilegal degeneró en una muerte. Y esa muerte él la va a sufrir mientras vida tenga. Porque ver partir a una niña de 2 años, que yo me imagino que era el encanto de ese padre al llegar a su casa, ver, jugar, divertirse con sus 2 niños, uno de 3 y otro de 2 años, y que se haya producido esa tragedia, señores. Eso, la verdad es que se necesita mucha ayuda para poder superar una cosa como esa. Hago una pausa y entonces al regreso vamos a presentar cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, estamos ante un grave desafío a la seguridad del país. En menos de 10 días se han producido 2 asaltos bancarios. Y no quiero decir 3, porque en el caso de Santiago no fue solo al Banco de Reservas que asaltaron en la plaza donde se produjo el asalto, sino que hay 2 bancos, había una asociación también al lado del Reserva y ambos bancos fueron asaltados. Y posteriormente, 10 días después, se produce lo del Banco Popular en la avenida Luperón. Entonces ya no son solamente 2 asaltos, porque se asalta todos los días. Todos los días asaltan personas, la despojan de dinero o asaltan una casa o lo que fuere. Bueno, es que el asalto a un banco expande mucho más la sensación de inseguridad que cualquier otro acontecimiento. Desde luego, cuando se sabe que ha ocurrido en una casa también. Pero por lo general, cuando ocurre en una casa, son personas que tienen informaciones de lo que puede haber en esa casa. Entonces, esto es un asunto que se ha presentado en el pasado.
En el pasado hemos tenido desafíos como este. Los asaltos a los bancos, pues siempre van a ocurrir porque el que quiere buscar dinero rápido sabe que lo puede encontrar en un banco, aunque también sabe que se expone mucho a ser descubierto. Y en situaciones como esta, no solo a ser descubierto, es que eso es un desafío. Estos se disfrazaron, estilo Casa de Papel, para cometer su acción, buscar a través de la comisión de esa acción también un impacto, porque todo esto del disfraz no es solo para ocultar la persona, no es solo para ello ocultarse, sino también para que el hecho tenga mayor connotación, para que el hecho sea más popular, más viralizado. Entonces, ya veremos, señores, porque las soluciones aquí tienen que ser contundentes. De lo contrario, nos exponemos a constantes desafíos como estos. Ahora sí vamos a presentar cuáles fueron las 10 informaciones más importantes de esta semana, en la que desde luego está esta del asalto bancario. Adelante. Con los asaltos recientes a dos entidades financieras, el Banreservas de Santiago y el Banco Popular de Santo Domingo, los dominicanos recuerdan dos atracos bancarios ocurridos en el año 2015 en un lapso de tiempo similar. El pasado lunes, pasadas las 4:30 de la tarde, la sucursal del Banco Popular, ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palmer, en el Distrito Nacional, fue víctima de un atraco. En este hecho participaron 4 asaltantes, quedando uno de ellos afuera en el vehículo. Solo 2 minutos y 8 segundos les tomó a los 3 delincuentes encapuchados perpetrar el asalto a la sucursal del Banco Popular y huir. El asalto escenificado en la oficina localizada en el interior de una estación de combustible de la referida avenida afortunadamente no dejó víctimas que lamentar y ninguna situación con clientes ni empleados, informó la entidad bancaria. Se recuerda que con solo 10 días de diferencia, el viernes 24 de mayo fue asaltada la sucursal del Banco de Reservas en el supermercado La Fuente, en la avenida Circunvalación de la provincia de Santiago, donde resultaron heridas 3 personas. El robo fue llevado a cabo por 7 personas, 6 dominicanos y un haitiano, según el reporte ofrecido por la policía. Las 2 personas que acusan de ser los cabecillas de la banda que asaltó la sucursal del Banreservas fueron condenadas en 2015 a 5 años de cárcel por el robo a mano armada a una entidad financiera en el año 2013. Sin embargo, solo cumplieron 2 años y 2 meses. Ambos fueron arrestados el 22 de julio del 2013 por el atraco perpetrado a la cooperativa San Miguel, ubicada en Las Charcas, al sur de la ciudad de Santiago. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, calificó el proceso judicial en su contra como el más vengativo y violatorio a los derechos humanos y al debido proceso de nuestra era democrática. El ex titular de la Procuraduría General de la República explicó que su defensa planteó más de 30 incidentes que anulan la acusación ante las tantas violaciones que dijo fueron evidenciadas y desmontadas con más de 1,000 pruebas a descargo. Al presentar su defensa material en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Rodríguez narró que después de 1,070 días privado de libertad, ha logrado desmontar todas y cada una de las falsas acusaciones de la Procuraduría para así cerrar la etapa preliminar donde se decidirá si se le dicta un no al lugar o si se envía a juicio de fondo de manera total o parcial. El ex procurador general de la República, al tomar la palabra en la parte final de la audiencia preliminar del caso Medusa, proclamó su inocencia y dijo que se le han violado todos sus derechos. Al exponer ante el juez Amaury Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Rodríguez negó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, alegando que nunca sucedieron, ya que además de no existir pruebas en su contra, posee las mismas propiedades previo a ocupar la posición y que las únicas 2 propiedades que aparentan ser nuevas
fueron adquiridas vendiendo 2 propiedades previas, declaradas y adquiridas de forma transparente y oficial con su puño y letra. Añadió que también evidenció que lo habían acusado de comprar propiedades durante el periodo 2016-2020, presentando certificados de títulos, cheques y transferencias que demostraban que habían sido adquiridas 10 años y 20 años antes de ocupar la posición, todo lo cual fue reforzado con pruebas irrefutables de 2 peritos, uno de ellos designado por el juez, quienes certificaron que todos sus ingresos estaban correctamente identificados, sin enriquecimiento ilícito ni lavado de activos, lo que tampoco la Procuraduría pudo controvertir. La Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON, alertó sobre los riesgos y perjuicios que implicaría aumentar aún más la carga tributaria sobre el ron en un momento en que la industria sigue sufriendo los efectos devastadores de la reforma fiscal aplicada en 2012. En un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el economista Magín Díaz de la firma Ecomod Consulting y la portavoz de ADOPRON, Circe Almanzar, presentaron los hallazgos de una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal de la industria denominada ron dominicano, carga tributaria actual y secuelas de una reforma. Plantearon que la reforma de 2012, con un fuerte incremento a la carga tributaria del ron, dejó lecciones que hoy llaman a reflexión, como la caída de las recaudaciones del Estado, el aumento del mercado ilícito y la afectación de la salud de cientos de ciudadanos que migraron a bebidas de bajo precio e inseguras. Concretamente, a partir de esa reforma se perdió 1 millón de cajas o 4 millones de litros de la industria formal. Las recaudaciones del impuesto selectivo al consumo fueron en 2016 menores a las de 2011. El gobierno le tomó al menos 6 años controlar el mercado ilícito y el fraude, es decir, perdió el Estado, perdió la industria y perdieron los consumidores, resaltó Díaz. El economista recordó que fue en 2021 cuando el gobierno pudo alcanzar el nivel de recaudaciones por el ISC de 2011, pero indicó que hasta este momento la industria ronera aún no ha recuperado los niveles de ventas declarados en 2012 debido al impacto de esa reforma aplicada hace más de una década. Falleció por un infarto al miocardio Juan Tomás Gibre Miller en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, donde cumplía medida de coerción por la posesión de 47 matas de marihuana. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó el pasado 13 de mayo que había ocupado las 47 plantas en la residencia ubicada en la calle 7, esquina Los Cajuiles, de la urbanización El Doral de Puerto Plata. Posteriormente, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Juan Gibre. Gibre Miller, de 79 años de edad, era un activista del uso del cannabis para fines medicinales que hace unos días había interpuesto un recurso de amparo para que se prohibiera la persecución en contra del consumo de la marihuana. Una niña de 2 años falleció el pasado lunes tras recibir accidentalmente un disparo de su hermanito de 3 años en la residencia Crisantemo del barrio Bella Colina, en el sector Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. El arma utilizada por el menor es propiedad del padre. Se desconoce si la poseía de manera legal. La menor fue trasladada de inmediato al Centro Médico Divina Misericordia en el mismo sector, donde a pesar de recibir atención médica no logró sobrevivir al impacto de bala. El padre del menor fue presentado ante el Ministerio Público, aunque la madre también había sido detenida, fue liberada por la Policía Nacional. El cirujano plástico Jesús Abreu y el productor de teatro José Llano se dieron el sí acepto en España, esto luego de una larga y estable relación de 19 años en la que crían a 2 hijos, Maru y Pucho, de 14 y 13 años. Los ahora esposos contrajeron nupcias en Aragón, una comunidad autónoma de España, tras años de relación y 2 hijos juntos procreados a través de la gestación o vientre de alquiler. Jesús Abreu es un reconocido cirujano plástico y tiene su propia clínica llamada Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura Cecilip. Estudió su especialidad en Brasil, mientras que José Llano fue gerente de mercadeo de la marca Crisol de Mercasit y también participó como uno de los miembros fundadores de Caminantes por la Vida. Actualmente se dedica a la producción de teatro, siendo Hoy no me puedo levantar y La llamada sus obras más aplaudidas. A la boda asistieron decenas de figuras públicas dominicanas muy allegados a los recién casados. Entre los invitados se encontraban Pamela Suet y su esposo Giancarlos Perascoico, el periodista Roberto Cavada, las comunicadoras Marian Fernández, Tania Báez, Milagros Germán, Carla y Techi Fatule, Luz García, entre otros.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron al abogado Emilio López a 1 año de prisión suspendida por violencia de género contra su pareja, la comunicadora Tamara Martínez. Como condición de la sentencia suspendida, López deberá asistir a un centro conductual, abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y no molestar a Martínez. De violar esos requisitos, deberá cumplir en la cárcel el dictamen. López fue detenido hace 1 año y se le dictó 3 meses de privación de libertad el 16 de mayo del pasado año, medida que luego le fue variada en junio también del pasado año por prisión domiciliaria. Se recuerda que quien se querelló en su contra fue la madre de Tamara, Cesarina Piña, que lo acusó de maltratar a su hija de manera física, psicológica y económica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato con un poder casi absoluto y sin oposición, pero confrontado al desafío de mantener la seguridad en el país y lograr la prosperidad económica que prometió. Bukele, un millennial de 42 años, prestó juramento en una ceremonia en el Palacio Nacional en el centro histórico de San Salvador, a cuya plaza fueron convocados sus simpatizantes. En el escenario que acogió el evento, en el que estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa. A estos mandatarios se sumaron el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, quien lideró la delegación de su país para la investidura, y los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Además asistieron representaciones de Chile, Uruguay, Chile, Perú, República Dominicana, Brasil, entre otros. Bukele, expublicista de ascendencia palestina, emprende otro mandato de 5 años tras pulverizar a la oposición y obtener un histórico 85% de los votos en las elecciones de febrero pasado, donde también ganó casi todo el Congreso, 54 de 60 escaños. El pasado domingo 2 de junio se realizaron las elecciones federales en México, en las que se definió que Claudia Sheinbaum sucederá en el máximo cargo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidata ganó con el 60.7% de los votos y se impuso a los otros 2 candidatos, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Sheinbaum Pardo no solo se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo en los 200 años de historia de la nación, sino también en la primera persona de ascendencia judía en hacerlo. La candidata izquierdista tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género que mata a unas 30,000 personas al año. Sheinbaum, física y ex alcaldesa de Ciudad de México, gobernará hasta 2030, la 12ª economía del mundo de 129 millones de habitantes. La alianza encabezada por el partido oficialista Morena volvió a ganar la Ciudad de México, renovó 5 gobiernos estatales y le arrebató un estado a la oposición en las elecciones. Según los resultados oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, también se disputó la conformación del Congreso de la Unión con 500 escaños para diputados y 28 para senadores. Asimismo, se votó el cargo de gobernador en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Finalmente, Gary Conil, el nuevo primer ministro de Haití, indicó que se sentía muy privilegiado de haber sido elegido para el puesto. En su primer comunicado, desde que un consejo de transición le designó para liderar el maltrecho país caribeño asediado por las pandillas, Conil dio las gracias a los grupos de la sociedad civil, partidos políticos y miembros de la diáspora haitiana que le propusieron como candidato. En tanto, el presidente de Kenia, William Ruto, recibió un informe del equipo que realizó en Haití una evaluación para determinar el estado de preparación para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en ese país. Tras recibir el informe, Ruto dijo confiar en el cumplimiento del mandato de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el despliegue de la misión. De acuerdo a la información, el equipo de evaluación enviado a Haití y que retornó el pasado 27 de mayo encontró varias deficiencias en seguridad policial en ese país caribeño. Asimismo, el equipo determinó que la policía de Haití necesita urgentemente un reentrenamiento para poder instaurar la ley y el orden, escuadrones especiales que puedan responder a diversas escenas y contener cualquier amenaza. Mientras, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, celebró una reunión ordinaria el pasado miércoles para considerar la situación en Haití y continuar con los preparativos del 54 periodo ordinario de la Asamblea General que se realizará en Asunción, Paraguay, entre el 26 y 28 de junio.
Estados Unidos presentó ante la OEA una resolución sobre Haití que se votará en la Asamblea General del organismo, que se celebrará a finales de junio. En la reunión del Consejo Permanente en Washington, el número 2 de la misión de Estados Unidos ante la OEA, Thomas Hastings, indicó que esa iniciativa, cuyo texto aún se está negociando con Estados miembros, destaca la importancia de que haya un diálogo inclusivo entre todos los haitianos para mejorar el futuro político del país. Reafirmamos en el borrador nuestro compromiso de apoyar la transición democrática, como se articuló en resoluciones previas, y subrayamos el imperativo de facilitar elecciones libres y justas, especificó. Además, el texto subraya la necesidad crítica de ofrecer a Haití asistencia técnica para reforzar su capacidad institucional y que pueda hacer frente a las bandas criminales que han sumido al país en el caos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, Jean Alain Rodríguez, el ex procurador general de la República, y su familia han atravesado por trances muy difíciles. Él ha estado pues imputado después que salió de la Procuraduría General de la República. Se generó un expediente en su contra por supuestos actos de corrupción y un expediente manejado de manera muy sui generis, porque él manejó unas obras, en esas obras hubo supuestos sobornos, supuesta corrupción, pero las personas que construyeron las obras no tienen ningún problema. Las personas que supuestamente sobornaron a Jean Alain no tienen ningún problema, aunque esas personas tampoco han dicho que sobornaron a Jean Alain, sino que entregaron dinero a otra persona que también testifica en contra, pero nadie asegura haber tenido ningún tipo de comunicación con Jean Alain. Entonces ahí hay dos cosas: acusaciones que no están sustentadas en ninguna prueba, de coacusados que al acusar logran ser sacados de ese expediente. Y pues en una construcción no puede haber sobrevaluación sin que el constructor esté involucrado en la sobrevaluación, porque para él sobornar él tiene que sobrevaluar una obra. Y no, a los constructores los dejaron fuera porque incluirlo daba problema por a quién había que incluir también. Entonces eso se echó de lado. Los otros son testimonios de personas, etcétera, pero en ningún caso nada que esté realmente probado. Y es un expediente que ha roto el Guinness, por lo menos local, no sé si en términos internacionales. Habrá que ver si el expediente contra el Chapo Guzmán tiene más páginas que este, lo dudo. 12.800 páginas tiene el expediente contra Jean Alain Rodríguez. Un absurdo total. Entonces, esta semana el caso ha recobrado vigencia porque él ejerció su defensa material. La defensa material es el discurso, son las alegaciones que pronuncia ante un tribunal el propio imputado ya en la parte final de un proceso. En este caso, en la parte final de un proceso de instrucción
que es el que va a determinar si hay o no lugar a un juicio de fondo. Él formuló sus alegatos para solicitar un no lugar, pero ya este caso lleva varios años, mucha presión mediática, demasiado compromiso, como para que un juez, por más inconsistencia que vea en esa acusación, se eche encima el detenerla de manera total. Yo dudo mucho sobre las posibilidades de un no al lugar, pero en el desarrollo de este expediente eso no va a concluir absolutamente en nada, porque no creo que ahí haya fundamento para sustentar una condena. Vamos a ver inmediatamente un fragmento de la exposición que hizo en su defensa material Jean Alain Rodríguez. Adelante. Magistrado, las personas que más he ayudado en mi vida son las que en el momento más importante me traicionaron y que han mentido en esta acusación para salvarse. Y esto es muy duro, pero es la verdad. Es duro entender que la vida no se compone solo de rosas, sino también de espinas. Fui arrestado sin tener la menor idea de lo que había hecho. Y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado. A iniciativa de él se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa, a quien me invitó a sentarme con su familia, a quien te dio de comer a ti y a tu familia. Tener temor a ser arrestado es comprensible. Escapar y esconderte está mal. Y sé que no todos soportan una persecución o prisión, lo sé, lo entiendo. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa. Y eso nunca lo seré yo. Los hombres pueden caer, pero los principios no. He sido íntegro, honesto y solidario. He sido leal, amigo de los amigos, y lo seguiré siendo. Conmigo ha querido dar un ejemplo, un castigo represivo político, y demostrar que quienes no están con ellos, están contra ellos. Encarcelar al ex procurador era un paso necesario para justificar el encarcelamiento de otros ministros y altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, como todos lo han visto. Y no hay mejor prueba del objetivo y la efectividad de este maquiavélico plan que el resultado de las pasadas elecciones, si todavía alguno se lo sigue preguntando. Ambiciones sin límites que se suman a venganzas innecesarias. Lo que me está sucediendo a mí, magistrado, si no se detiene, si usted no lo detiene, creará el peor precedente jamás visto en nuestra historia judicial. Hoy lo digo con humildad a usted y a todo el que me está escuchando, porque de eso se trata una audiencia pública. Esto le puede suceder a cualquiera, magistrado. Y si no lo detiene en su rol, le aseguro que le sucederá a muchas otras personas más. Lo advertí públicamente cuando me sucedió y muchos no los entendieron. Hoy lo reitero, no solo a los de ayer, sino a los de hoy y a los de mañana. Si esta acusación pasa a juicio de fondo y esta prisión continúa, les sugiero que miren este caso y que observen lo que han hecho conmigo. Y prepárense, porque todas las acusaciones que hoy me hacen estas personas, ellos mismos les cambiarán el nombre, la institución, y le colocarán el nombre del funcionario que decidan destruir. Cuando su nombre sea insertado, ya será muy tarde para reaccionar. ¿O es que acaso no saben que en la solicitud de medidas de coerción con las que estoy privado de libertad, tal cual le estoy diciendo, utilizaron el modelo del caso de la lotería para llenar mi caso y enviarme a prisión?
Miren la página 294 de mi medida de coerción por la cual estoy hoy preso y van a ver que ahí están todos los nombres de las personas de la lotería. Con ese documento, con nombres de la lotería, cambiando nombre, he tenido yo 3 años privado de libertad. Cuando les digo que solamente hay que cambiar su nombre, es porque he sido víctima de ello. Estas posiciones son efímeras, asegúrenlo. Complementando lo presentado por mis abogados, a quienes les agradezco su gran esfuerzo y profesionalidad, hoy le demostraré a usted, honorable magistrado, y a quienes me escuchen, que he sido más transparente y honesto que la mayoría de los demás servidores públicos. Y solo me refiero a los más serios, solo con eso me comparo, no con un grupo de burdos sinvergüenzas que están acabando con el país. El día de hoy no solo amerita la atención de este tribunal, sino también la atención de los pocos funcionarios serios de hoy y de mañana, y en especial de los que al igual que yo vienen del sector privado con un patrimonio previo y que por vocación han decidido servir a su país. Honorable juez, decirle a usted y a la población que propiedades que tienen hasta 20 años de ser adquiridas, que fueron adquiridas 20 años después, no solo es absurdo, sino un peligroso riesgo, que si usted no lo detiene, son muchos los funcionarios serios que tendrán que enfrentar este infierno en un futuro. Si usted no detiene el uso de la justicia como herramienta política, el llamado lawfare, son muchos los que vivirán esta prisión injusta, los que conocerán qué se siente que llamen a tus familiares y lo amenacen, o que los encarcele como ha sucedido en otros casos, que intimiden a tus amigos, que te lo quiten todo sin tú hacer nada, que dures 18 meses sin poder ver a tus hijos. Entre sus manos detener esa práctica. Sepa usted, magistrado, y quienes me escuchan, que al igual que otros servidores públicos serios, formé un patrimonio dedicado en cuerpo y alma al trabajo junto a mi esposa por más de 25 años, y sepa que mientras fui procurador, mantuve ese patrimonio casi intacto. Sepa que en apenas 8 años del completo ejercicio de servicio público, apenas creció un 8% en pesos dominicanos y se redujo en un 6% si lo transferimos a dólares norteamericanos. Sepan y tengan claro que no me enriquecí. Sepa que vivo en la misma casa que vivía antes de ser procurador. Sepa que tengo las mismas propiedades que tenía antes de ser procurador y que las únicas 2 propiedades que aparentan ser nuevas son propiedades adquiridas vendiendo 2 propiedades viejas y que estas fueron declaradas y adquiridas de forma transparente con mi puño y letra, no con testaferros, ni fideicomisos, ni sociedades offshore. Si esta acusación progresa, que no se le ocurra a nadie trabajar, tener propiedades e ir al servicio público, porque pudieran perderlas, como me está sucediendo, espero que de forma temporal en este caso. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve y ahí vamos a presentar las 3 preguntas. El acontecimiento que fue una boda entre 2 hombres dominicanos de nacionalidad española que ha tenido muchas repercusiones en la sociedad dominicana. En breve. Bueno, vamos a presentar las 3 preguntas. El matrimonio de dos dominicanos en España, donde está permitido el matrimonio igualitario, pues la pregunta es si ese matrimonio tiene validez en la República Dominicana, donde no está permitido el matrimonio igualitario. Mi punto de vista es que la condición civil de una persona le persigue donde quiera que esté.
Donde quiera que una persona va, va con su condición civil. Si esos dos caballeros son casados en España, donde quiera que ellos vayan, están casados, incluyendo en la República Dominicana. Eso pienso yo, pero aquí hay distintas ideas, pero también hay especialistas sobre el tema. Entonces, vamos a consultar los especialistas. Esta noche vamos a ver qué piensa Eduardo Jorge Prats, a quien le formulamos las 3 preguntas sobre ese hecho tan comentado y que ha impactado tanto a la sociedad dominicana. Adelante. ¿Cuál es su posición con relación al matrimonio entre personas de un mismo sexo y si piensa que la República Dominicana continuará la misma senda de los 38 países en el mundo que han decidido admitirlo? Nosotros entendemos que la prohibición del matrimonio igualitario viola el principio de igualdad establecido por el artículo 39 de la Constitución y específicamente por el artículo 39.3 que establece que el Estado debe promover todas las políticas que tiendan a la igualdad y a la no discriminación por ningún motivo social o personal. No sabemos cuál va a ser la corriente que finalmente adoptará el país, pero entendemos que por el conservadurismo reinante en nuestra nación, por el hecho que ni siquiera se ha podido legalizar el aborto para algunos supuestos excepcionales, no somos muy optimistas en cuanto a que pueda realmente establecerse el estatuto del matrimonio igualitario en nuestro país, hasta tanto las tendencias sociales no tiendan hacia una mayor liberalización e igualdad. ¿Cuáles son sus efectos jurídicos en República Dominicana y qué piensa del criterio de los que dicen que aunque la Constitución lo define como la unión entre un hombre y una mujer, no prohíbe expresamente que pueda ser entre 2 hombres o entre 2 mujeres? La Constitución no establece una prohibición del matrimonio igualitario. La Constitución sí establece una política pública y es que el Estado debe promover el matrimonio y la unión heterosexual. De ahí que el legislador, conforme evolucione la sociedad, podría establecer el matrimonio igualitario. Mientras tanto, muchos dominicanos y dominicanas están concertando uniones consensuales y matrimonios igualitarios fuera del país. Y esto entonces abre la interrogante de cuáles son los efectos jurídicos que estos matrimonios y uniones igualitarios tienen, celebrados en el extranjero, tienen en nuestro país. A nuestro modo de ver, surten todos sus efectos en nuestro país conforme el derecho internacional privado, pues no hay una prohibición ni constitucional ni legal para este tipo de uniones. ¿Es el género una construcción cultural o una definición natural dada por la biología? ¿Está de acuerdo con que no se críe a los niños con una definición clara de su sexualidad y que se deje que con su desarrollo ellos determinen su predilección sexual? Nosotros estamos en contra de que los niños puedan escoger su preferencia sexual. Entendemos que el sexo es un dato biológico y que la orientación sexual debe dejarse a los adultos que libre y voluntariamente puedan optar por alguna orientación sexual. Nosotros estamos de acuerdo con una educación integral en todas las escuelas y como un eje transversal. Es educación para fomentar la responsabilidad, para fomentar la abstinencia mientras es menor de edad y para cuando se alcance la mayoría de edad poder estar consciente de lo que son las relaciones sexuales, de lo que son las relaciones afectivas, para que haya una educación integral de los niños, niñas y adolescentes. Esto conjuntamente con lo que es la corresponsabilidad de las familias. Por lo tanto, entendemos que no. El sexo es un dato biológico, es un dato natural que incluso no se restringe exclusivamente al ámbito humano, sino que corresponde a todas las especies animales, en especial
Los mamíferos sí, en el caso del Homo sapiens, los primates superiores. Una pausa, retornamos en breve. Señores, el tema que no se puede quedar es el de la reforma fiscal, que eso es lo que vamos a tener básicamente, una reforma fiscal. No solo, no creo que llegue a tributaria, será una reforma fiscal. La reforma fiscal es aquella que tiene que ver con los impuestos establecidos para los gastos del gobierno. La tributaria tiene que ver ya con cosas, cargas que se establecen que no necesariamente van a las arcas del gobierno. Ahí está el tema de la seguridad social, por ejemplo. Pero bueno, esta reforma fiscal es necesaria porque de ella depende la estabilidad de la economía dominicana, porque esa estabilidad está muy asociada con lo que las calificadoras de riesgo dicen de nuestro país, es decir, con la calificación crediticia de nuestro país. Esa calificación en estos momentos está en el borde porque nosotros hemos tenido un alto endeudamiento y nuestra presión fiscal es muy bajita. Es decir, supongamos que sea una persona, esa persona se ha endeudado, pero se revisa que sus ingresos son bajitos. Todo el que le haya prestado a esa persona está corriendo más riesgo porque esa persona se ha endeudado y sus ingresos son bajitos, lo que quiere decir que esa persona en algún momento va a colapsar y por eso sube el nivel de riesgo de su calificación. Eso es lo que pasa con el país. Entonces, para nosotros evitar eso, tenemos necesariamente que hacer una reforma fiscal. El tema es, ¿qué vamos a hacer? Salir a buscar a los sectores que tienen la mayor carga impositiva y cargarlos más hasta que no puedan resistirlo, o salir a tratar de reducir la evasión. El CONES celebró su 61 aniversario, lo hizo en Santiago y ese día se celebraba también el Día Nacional de la Empresa. Entonces, el Sor Juan Barrancini, en su discurso central, pues aprovechó para referirse al tema de esta discusión. Y lo que está planteando es un gran pacto, una gran discusión. Y está focalizando sobre todo aquellas cosas que no cargan más impuestos sobre lo que pagan impuestos, sino que tratan de cobrarle a los que nos pagan impuestos. Entonces, él ofrecía informaciones de algunas de esas distorsiones. Dice que 34 de cada, que el país recibe, el gobierno recibe solamente 34 de cada 100 pesos que se pagan por ITEVIS, que lo otro se queda por ahí. Entonces también dice que 47 centavos, 47 de cada 100 pesos que recibe el Estado, pues
se van en evasión. Estas cosas, desde luego, hay que tratar de subsanarlas. Nosotros se supone que estamos buscando equilibrar un poco, un 3 puntos más del PIB de recaudación. Si tenemos 14.5, llevarlo a 17.5 con un 3 más. Pero nuestro déficit, la mitad se va en el sector eléctrico. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos también, porque en vez de salir a derrengar a los que ya tienen una carga difícil de soportar, entonces lo que hay que hacer, entre otras cosas, es buscar corregir esas distorsiones de un sector eléctrico que en los últimos años no ha hecho otra cosa que no haya sido empeorar en sus deficiencias. Señores, buenas noches.